Muy buenas noches, estimados televidentes. En esta ocasión tenemos la visita de Claudia Calcina, docente del CESU, investigadora con maestría en el área de género y también con experiencia de trabajo en violencia de género. Claudia, para nosotros es un gusto de hablar contigo y quisiéramos hablar el tema del feminicidio. El feminicidio es la forma más extrema de terrorismo sexista, es la forma más extrema de violencia que se ejerce sobre las mujeres. Hasta el 6 de mayo se han contabilizado en Bolivia 34 asesinatos, ¿no? En las ciudades más importantes como La Paz, Santa Cruz, Cochabamba e incluso en ciudades como Beni, Potosí y Tarija. En Cochabamba se asume que son 8 feminicidios sin tomar en cuenta los últimos días de las noticias que ha habido, ¿no? También en el Alto de La Paz. Entonces podemos decir que el feminicidio hace referencia directa y muestra el tema de injusticia que hay con los derechos humanos de las mujeres, porque se trata exclusivamente atentar la vida de las mujeres. Claudia, ¿qué nos puedes decir tú respecto al tratamiento que hace el municipio en Cochabamba? Yo sé que tiene cierta experiencia que podría todavía hacernos inferir lo que está pasando en el municipio con el feminicidio. Gracias, María Esther, por este espacio. Es muy importante hablar de este tema, como bien indicabas, más allá de las cifras que además muestran cierta constancia, incluso desde antes de la tipificación del feminicidio como un tipo penal a través de la Ley 348. Y algo importante, como bien mencionabas, es el rol de las entidades territoriales autónomas y en este caso también de los municipios, ¿no? Los municipios a través de los servicios legales integrales municipales, que son instancias con carácter obligatorio, todos los municipios deberían tener un SLIM y también gratuito, deben atender de manera multidisciplinaria desde las áreas legal, psicológica y además social. Y específicamente en el caso de los feminicidios, tú sabes muy bien que desde los feminismos muchas feministas han indicado justamente que el feminicidio es un crimen de Estado por la negligencia sistemática que hay. Y desde mi experiencia, además como servidora pública y como bien decías, inferir lo que pasa actualmente, yo soy firmemente convencida de que los feminicidios sí se pueden prevenir, ¿no? Sobre todo los de carácter íntimo, ¿no? Los que acontecen en el marco de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia, porque hay toda una serie de indicadores y desde el momento en que una mujer en situación de violencia decide hacer una denuncia, estamos hablando de, básicamente en muchos de los casos, de crónicas de muerte anunciada, porque hay una serie de violencias sistemáticas, una violencia además previa, no se trata el feminicidio de una discusión que termine en muerte, ¿no? Y entonces ahí el rol del Estado, en este caso de los municipios, es crucial, es fundamental, porque si a esa mujer en situación de violencia no se le atiende con calidad, con calidez, como además nos dice la norma, los principios de la misma Constitución Política del Estado, nos hablan de trato digno, de informalidad, la oralidad en los procesos, la gratuidad y una serie de elementos que no se están cumpliendo en todas las instituciones públicas, pues evidentemente vemos que los casos de feminicidio tienen que ver con esta negligencia también desde el Estado, desde los municipios en este caso específico, como me preguntabas, ¿no? Diana Roussel es una de las primeras que ha utilizado el término de feminicidio. Ella hace una distinción en 3 tipos de feminicidio, ¿no es verdad? El íntimo, el no íntimo y por conexión. ¿Cuáles son las diferencias en estos 3 tipos? Bien,
Muchas autoras también indican que cada contexto específico va a tener unas tipificaciones diferentes de feminicidio, tipos de feminicidio, pero básicamente se sustentan en lo que Russell ha señalado. El feminicidio íntimo, hablamos justamente de las relaciones de pareja, de las relaciones de convivencia, cuando el perpetrador era conocido de la víctima, ¿no? Entonces hay toda una dinámica ahí, como bien te decía, de violencias previas, ¿no? En el caso del feminicidio no íntimo, estamos hablando de este feminicidio por desconocidos principalmente y que previamente ha habido un ataque sexual, ¿no? Podemos ver ese tipo de feminicidios, por ejemplo, en el caso de Cochabamba, algunos feminicidios que se han perpetrado en el contexto de las pandillas, por ejemplo, ¿no? Y la ley 348 ha recogido también esa circunstancia, porque se considera un feminicidio también aquel en el que ha existido un delito contra la libertad sexual previamente a la muerte, ¿no? Incluso ahí es importante lo simbólico, ¿no? Cuando se encuentra un cuerpo de una mujer sin ropa, eso también tiene una connotación sexual, ¿no? Entonces, a eso hacía referencia Russell cuando nos decía el feminicidio no íntimo. Y el feminicidio por conexión es justamente lo que se ha denominado este feminicidio en la línea del fuego, ¿no? Cuando la intención del perpetrador era matar a la esposa o con quien tenía convivencia, a la pareja, pero de repente en el escenario del previo al feminicidio resulta muerta la cuñada o otro miembro de la familia, otra mujer que no estaba relacionada, ¿no? Incluso ahora también se habla de un feminicidio por conexión, pero también con un efecto de dañar a la pareja, ¿no? De hecho, hay varios de los casos, incluso en Cochabamba, donde los agresores han amenazado con matar a las madres o a las hermanas para hacer daño a la pareja, ¿no? Entonces, a partir de estas tres modalidades, de estos tres tipos de feminicidio que identifica Russell, el modelo de protocolo latinoamericano, por ejemplo, va a reconocer incluso hasta 15 modalidades delictivas. Las centroamericanas, por su lado, hablan de escenario de feminicidio y también identifican una serie de escenarios, y creo que ahí es muy importante el contexto, ¿no? Sobre la base de estas tres tipologías. Así es. En la actualidad se discute la pertinencia del uso del feminicidio. Es decir, muchos estudiosos en su análisis plantean que no hay necesidad de hablar de feminicidio y que el término no conduce a un tratamiento equitativo de la realidad. Además de esto, podemos observar las discusiones jurídicas también que se están dando, ¿no? Porque es un tema que no se maneja todavía en su real dimensión. Es decir, se piensa que una muerte de una mujer es feminicidio y no hay un tratamiento correcto al respecto. ¿Cómo tú sustentas el uso del término? ¿Por qué surge este término? Gracias. Indudablemente, ahí yo parto de reconocer el gran trabajo que se ha hecho desde los feminismos, ¿no? Porque el feminicidio en su concepción, a partir de lo que Russell plantea, como bien lo has indicado, es toda una discusión teórica, ¿no? Respecto al feminicidio. Y a partir de esa discusión teórica, que incluso con discusiones entre términos, ¿no? Feminicidio como femicidio, que se utiliza en algunos lugares de Centroamérica, por ejemplo, es una amplia discusión teórica que no ha tenido quizás la repercusión en el plano jurídico, ¿no? Cuando se convierte en un tipo penal, ¿no? Si bien gracias al trabajo de las feministas, que se empieza a utilizar en Latinoamérica, por ejemplo, a partir de los años 80, después del asesinato de las hermanas Mirabal, en los encuentros feministas latinoamericanos se empieza a hablar de feminicidio y se empieza esta discusión, además de, por ejemplo, recordar el 25 de noviembre como un Día Internacional de Lucha contra la Violencia, ¿no? Sin embargo, esta discusión no se ha traducido y no se ha hecho en cada país, ¿no? Por ejemplo, feminicidio hace referencia, a diferencia de femicidio, a la omisión estatal, a la impunidad producto del Estado, ¿no?
Entonces hay países, incluyendo el nuestro, en el que no se ha entrado mucho en ese debate teórico y sí se ha trasladado a las normas, ¿no? Entonces hay bastante... hay una brecha, si se quiere, entre esta rica discusión desde las feministas en lo conceptual, que no se ha trasladado a lo jurídico, pero lo que sí para mí es importante mencionar es que a partir de esa discusión y de la impronta feminista, básicamente todos los países desde Centroamérica, América Latina en general, tienen leyes integrales que incluyen la figura del feminicidio o femicidio o homicidio agravado por razones de género, lo cual es muy importante porque, como bien decías al principio, hablamos de derechos humanos y es justamente también hablar del estatus de humanidad de las mujeres, ¿no? Entonces, sí considero que es pertinente hacer el uso y además repolitizar el uso del concepto, porque no es solamente hablar de la muerte de mujer por ser mujer. Hay una serie de connotaciones que tienen que ver con esta violencia previa, sistemática, con relaciones de poder, con violencia estructural, que tiene que ver además con todo lo que pasa en el plano de los delitos contra la libertad sexual. Entonces creo que es importante ello, ¿no? Y cuando uno ve las estadísticas, por ejemplo, de la Fiscalía, el año 2013 se registran 27 feminicidios, ¿no? Cuando ONGs que han trabajado la temática previamente a ello, veían que se mantiene esta constante, ¿no? Casi cada 3 días una mujer es asesinada en Bolivia. Entonces lo que ha pasado ahí es el desconocimiento de quienes han tipificado feminicidio por no conocer las circunstancias y por no conocer además todo lo que implicaba el término, ¿no? Y en muchos casos también vemos ese tipo de omisiones cuando indican que es feminicidio, cuando una mujer asesina a otra mujer, por ejemplo, ¿no? Cuando se desconoce justamente este debate que da cuenta de estas relaciones de dominio patriarcal, ¿no? Así es, llama la atención que se dice que la mayor lacra del siglo XXI es justamente el tema del feminicidio, ¿no? Y por otro lado hay también una resistencia al uso de feminicidio como tal, ¿no? En estas circunstancias, ¿cómo tú ves el avance de las investigaciones que se están llevando a cabo sobre el feminicidio? Sobre todo, hay algunas universidades que han entrado a tratar el tema de feminicidio, ¿no? Así es, María Esther, y bueno, un poco con relación al último que decías, y como bien tú identificabas con este término de neopatriarcado, por ejemplo, yo creo que tiene bastante vigencia en este siglo, porque si bien hay este reconocimiento formal en las leyes, hablamos de la Convención Belén do Pará, de la CEDAW y de una serie de instrumentos internacionales, además de las leyes integrales en el contexto de cada país, de igual modo se perpetran y se suscitan los feminicidios justamente por estas relaciones de poder históricas que han sido asimétricas y una subordinación de las mujeres en ese marco, ¿no? Y yo creo que también a raíz de todo el movimiento feminista y de esa incidencia política, de la discusión teórica, es que cada vez más las universidades están investigando el tema desde diferentes miradas y abordajes, ¿no? Porque no solamente lo hacen desde una mirada feminista, sino también sociológica, etnográfica o desde el psicoanálisis, como bien conoces, y yo creo que es importante, ¿no? Yo resalto mucho el trabajo que se ha hecho en Centroamérica, por ejemplo, Ana Carcedo y Montserrat Zagot, que hacen justamente esta mirada de los feminicidios a partir de los escenarios, ¿no? Porque no se detienen a ver los modus operandi del victimario, qué pasa con la víctima, sino que ven más allá incluso la desigualdad social, la violencia estructural de la que muchas de estas mujeres han vivido alrededor de su vida, y creo que es importante hacer ese análisis exhaustivo del contexto, y que eso se debería hacer en el marco de cada país, ¿no? En el caso de nuestro país, las investigaciones que he podido ver y conocer hacen mayor énfasis en el feminicidio acontecido en las relaciones de pareja, ¿no? No así el no íntimo o no así el de feminicidio por conexión. Quizás porque en nuestro país aproximadamente 7 de cada 10 casos, si es que no 8, más o menos esa es
las cifras son feminicidios íntimos, ¿no? Cometidos por la expareja, incluso por los novios, ¿no? O por los pretendientes, ¿no? Entonces sí es un escenario de relación de pareja concebido como feminicidio íntimo, ¿no? Pero hay otros tipos de feminicidio también que merecen el análisis para ver qué pasa en ese contexto, ¿no? Además, más aún con los últimos acontecimientos en nuestro país, todo el tema de trata y tráfico, que también vale la pena indagar, ¿no? Pero en todo caso es bastante positivo que desde las universidades se esté cuestionando este tema, porque como bien también tú indicabas en investigaciones que has hecho, la universidad tiene un sesgo patriarcal que es necesario trastocar y revertir, ¿no? Muy fuerte. Entre las autoras que tú has mencionado que están tratando el tema de feminicidio, sobre todo en América Latina, está Rita Segato con la pedagogía de la crueldad, que de una u otra manera también ha liderizado los análisis que se han hecho, sobre todo en América Latina, ¿no? ¿Qué opinas de la lectura que hace Rita Segato? Bien, considero que tiene bastante aporte, sobre todo en lo que ha pasado en Juárez, ¿no? Porque sí, ahí hay unas connotaciones diferentes, incluso ella propone, para diferenciar del feminicidio, propone el término femigenocidio, ¿no? Porque por las características de lo que pasa en Juárez, por ejemplo, además donde se desconoce al victimario, se desconoce qué es lo que pasa con esas mujeres de las maquilas y que hay bastantes teorizaciones al respecto, creo que ahí puedo destacar el aporte que hace Segato. Sin embargo, no lo trasladaría al análisis sobre los feminicidios íntimos u otros, porque es otra la mirada que ella tiene, además desde el psicoanálisis y más desde la mirada de la fatria en casos de lo que es violencia sexual, ¿no? Delitos contra la libertad sexual, ¿no? Una de las características que me ha llamado mucho la atención de los últimos casos, sobre todo a raíz de la pandemia y en la pandemia misma, ha sido que estas mujeres que han sido sujetos de feminicidio eran mujeres emprendedoras con cuenta propia, eran mujeres que tenían sus pequeños negocios y también uno se pregunta, o por lo menos la década del 70 decíamos que el acceso a fuentes de trabajo o el tema económico era fundamental para evitar la violencia, la subordinación de las mujeres, pero en este siglo podemos ver que sí las mujeres están en el mercado de trabajo, que sí las mujeres conocen los derechos humanos, pero que el índice de violencia, en este caso de feminicidio, va aumentando, ¿no? Sí, eso es bastante cierto, porque además lo que podemos ver, y ahí falta también investigar al respecto, cuando acontece un feminicidio y además está en el ojo público a través de los medios de comunicación, como un efecto dominó, pareciera que acontecen dos feminicidios, o podemos ver haciendo un análisis de hitos en lo que pasa el año, ¿no? Entonces ahí surge una pregunta importante. Y desde luego que hay otros temas también que tienen que ver, por ejemplo, con los mitos de la violencia, con los temas del amor romántico, porque si bien indicas, estas mujeres en muchos casos son emprendedoras, tal vez tienen autonomía económica, pero hay otro tipo de dependencia, ¿no? A lo mejor de tipo emocional, y en la mayoría de estos feminicidios íntimos, que son como gotas de agua por la similitud, hay muchos indicadores y entre ellos es el control que hace el agresor sobre las vidas de las mujeres, ¿no? El control del espacio, el control de las actividades, el control de cómo viste, de qué debe hacer, y en muchos casos es un control y a partir de algunas entrevistas que yo hice también con familias y además por mi experiencia en el municipio, es un control que empieza de manera muy silenciosa, muy sutil, pero que luego también es violenta, ¿no? Yo recuerdo mucho un feminicidio que aconteció en Arbieto, por ejemplo, donde era una pareja de personas adultas mayores de 70 años, ¿no? Y
el esposo mató a la esposa por no haberle pedido permiso para ir al mercado, a Clisa. Entonces ahí estamos también viendo una serie de violencia y de control, además exhaustivo, pernicioso, y creo que eso hace parte, ¿no? Y bien, como indicabas, también hay otras características que son el ensañamiento, que yo creo que también da marco a estas nuevas formas de violencia también. Claro, también está la transgresión, ¿no? Son mujeres que de una u otra manera han transgredido Sí. Al salir a trabajar a la calle, a disponer sus ganancias, a tomar decisiones, y quizás hasta reclamar, es una forma de transgresión. Pero también este fenómeno tan triste y que no deberíamos permitir bajo ningún aspecto, el feminicidio, es un mensaje para las mujeres actuales, ¿no? Sí. Porque tendríamos que hablar de las nuevas brujas también del siglo XXI, que son aquellas mujeres que son jefas de familia y que están tomando decisiones. Los últimos casos son muchachas muy jóvenes, con niños ya y con un pequeño emprendimiento y con la decisión de separarse de la pareja, ¿no? Y creo que hay muchas otras características que son nuevas. Este siglo es realmente totalmente desafiante para poder hacer una lectura, ¿no? También creo que el siglo XX ha concluido y de manera clara, con sus hechos, sus fenómenos, tenemos que volver a hacer, a elaborar conceptos, a tener una mirada múltiple. Y también, a pesar de que en el feminismo ha habido bastantes cuestionamientos a los conceptos globales, generales, como hace el positivismo, han servido para hacer lecturas. Si bien tú planteas que hay que situar el feminicidio, hay que ver el contexto, pero también el feminicidio como una categoría general ha permitido mirar estos fenómenos, ¿no? No, indudablemente. Y respecto a esto último que decía, sí quiero acotar algo, es que no podríamos concebir la vigencia del sistema patriarcal sin la violencia, ¿no? Porque es un eje, es un pilar fundamental, ¿no? Y eso ha permitido su vigencia, su reelaboración en el tiempo. Y esto también que decías que es muy importante y que no quiero omitirlo, es la autojustificación de los feminicidas. En este tipo de casos justamente hacen alusión a la mala madre, a la mala mujer, que no me atendía, el no cumplir el deber ser y el mandato de género, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Que es imperdonable, y en realidad también ese es otro de los indicadores. Cuando una mujer termina una relación violenta o un hombre que no acepta el fin de esa relación y decide iniciar otra relación amorosa, es donde más peligro corre, por ejemplo, ¿no? En el marco del feminicidio. Y con esto último que decías, pues indudablemente este nuevo siglo sí trae nuevos retos, y también a la luz de esto que es para mí importante también, ¿no? Este neopatriarcado que tú mencionas, pero también la irrupción del COVID ha cambiado también incluso fenómenos de desigualdad global. Ahora hay más desigualdad en el mundo, lo que algunas autoras también llaman como crisis civilizatoria o como una globalización neoliberal despiadada. Creo que también tiene que ver en este tipo de fenómenos, ¿no? Y además indagar quiénes son las mujeres que mueren, ¿no? ¿Quiénes son estas mujeres? Creo que también hay un tema que ahora estoy pensando por lo que tú hablas, que pareciera que también hay un cuestionamiento de las mujeres en este siglo al ejercicio del machismo, en todos los sentidos, sexual, social, laboral. Sería interesante también ver estos espacios, ¿no? Bueno, Clau, yo te agradezco mucho tu presencia, espero que estemos más seguido con el avance. Sé que estás haciendo un doctorado con este tema, una investigación que genera bastante expectativa, que es uno de los primeros que se está dando en Bolivia, de la magnitud y la
seriedad académica que te estás planteando, así que estaremos en varias oportunidades conversando este tema. Te agradezco mucho, Claudia.